En la vida hay invitaciones que son ineludibles, es decir, hay propuestas que simplemente no se pueden rechazar, unas por la naturaleza misma de la invitación y otras se hacen ineludibles, pero a raíz de quién hace dicha propuesta. Se dice que en 1761 tuvo lugar la primera invitación impresa con motivo de la coronación del rey Jorge III de Inglaterra. En esa oportunidad, la invitación, la propuesta fue inserta en papel y llevada a la gente que fue invitada. Tal vez si alguien te hiciera una invitación muy especial y pensemos en una persona muy querida, una persona allegada a ti, para ti sería una invitación ineludible. No tanto por la comida, ni por el lugar, ni por las circunstancias que rodean la propia invitación, sino simplemente de por quién viene esa invitación, de quién viene esa invitación, tú asistirías a ese evento. En el libro de Oseas, capítulo 14, encontramos una invitación impresa muchos años antes de la de Jorge III en 1761. En esta invitación está formulada de una manera muy especial, con mucho amor y misericordia, y es puesta y es dirigida a Israel. Ahora, esta invitación es tan especial porque proviene del corazón de Dios, es decir, es Dios quien hace la invitación a Israel. ¿Quieres saber de qué se trata dicha invitación? Antes que nada, vamos a ir en oración para pedir la dirección de nuestro Dios. En este momento, Señor, nos queremos depositar en tus manos para que seas tú quien nos enseñe, para que seas tú quien nos dirija, Señor, porque nada podemos hacer separados de ti. Te damos gracias por esta tarde y pedimos nuevamente tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente abordamos el libro de Oseas, este libro profético, para hacer un resumen de los últimos capítulos del libro de Oseas. Del capítulo 6 al capítulo 14 de este libro profético, encontramos que Dios continúa hablando a su pueblo Israel por medio del profeta, haciendo alusión a su pecado, a su iniquidad, a su rebelión, a su rebeldía e idolatría, reprendiendo a cada instante durante el texto las acciones, los pensamientos de este pueblo que, pese a decir que conocía a Dios, estaba realmente extraviado, y trayendo juicio sobre él, sobre Israel, por la idolatría y por el abandono de Dios, el abandono a Dios. En este caso, nosotros podemos leer del capítulo 6 al capítulo 14 varias porciones que nos hablan de esta triste situación. Por ejemplo, Oseas capítulo 7, versículo 13 nos dice: «Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí». Vemos nosotros la triste realidad del pueblo de Dios en este texto, pero también lo que dice Oseas capítulo 8, versículo 14. «Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios». Triste situación del pueblo de Dios que se vio bajo el juicio, bajo la mano poderosa de nuestro Señor. Y es que fue inevitable la invasión de los asirios para las 10 tribus de Israel, así como lo fue el ataque de Babilonia hacia Jerusalén, destruyendo el templo de Dios. Porque una enseñanza muy patente en este libro es esta: no puedes jugar con el pecado, porque el pecado paga mal. La paga del pecado es muerte. Y es cierto, dice la Biblia en Proverbios capítulo 6, versículo 27, «Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, andará el hombre sobre sus brasas sin que sus pies se quemen». Israel quiso jugar con fuego y lo hizo, pero se quemó. Le falló a Dios y trajo juicio para sí. Sin embargo, una vez acontecida la ejecución de la sentencia de Dios, Dios nuevamente nos muestra su amor, nos muestra su misericordia, como cuando tú y yo fallamos y el Señor nos da una segunda oportunidad. ¿Y sabes por qué?
porque misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Atributos del Señor excelsos es la misericordia y el amor, la clemencia de Dios. ¿Cuántas veces no merecíamos nosotros haber sido destruidos por causa de nuestros errores y pecados? Y sin embargo el Señor nos dice que cada mañana sus misericordias son nuevas. El libro de Oseas concluye con una invitación de parte de Dios para su pueblo Israel, pese a que éste había sido rebelde e infiel. Y quiero que vayamos a Oseas capítulo 14, versículos 1 y versículo 2, para darnos cuenta que durante todo el libro Dios estaba dispuesto a escuchar a Israel y que él volviera su corazón a su presencia. Dice la palabra de Dios: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. He aquí la invitación del Señor, una invitación especial, donde Dios está diciéndole a su pueblo: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y es que el Señor amaba tanto a su pueblo, y su fidelidad era tal que estaba dispuesto todavía a esperar que, pese a que Israel había sufrido el juicio de Dios, Israel, después de esta experiencia, después de esta disciplina, volviera al Señor. Dios anhelaba que Israel volviera a Él y que hubiera en sus palabras súplica, que hubiese en su corazón realmente un verdadero arrepentimiento. Y es que volver a Dios es dar un giro en nuestra dirección, es un cambio de sentido, un cambio de 180 grados en la dirección que llevamos. Dios le está dando en estos primeros versículos del capítulo 14 a Israel otra oportunidad, la oportunidad de arrepentirse. Es una invitación que no se puede rechazar, una invitación ineludible, una invitación de amor y de perdón. Ahora, no es el único versículo en el texto de Oseas donde Dios está emitiendo esta invitación. Por ejemplo, en Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2, Dios dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y aunque está hablando el profeta, es Dios a través del profeta. Dice el versículo 2 del capítulo 6, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Creemos a la palabra de Dios que en esta invitación el Señor está haciendo alusión a la resurrección de los muertos, la cual tuvo lugar cuando Jesús se levantó de los muertos y tendrá lugar para nosotros en el día postrero. Pero la invitación es clara: venid y volvamos a Jehová. También en Oseas capítulo 12, versículos 5 y 6, la escritura dice: mas tú, Jehová, eres Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Dios estaba esperando que Israel se arrepintiera. Y aquí encontramos una exhortación de regresar, de volver el corazón a Dios, de ir a Dios y decirle: Señor, perdóname, me arrepiento de todo lo malo que he hecho, quita mi iniquidad y acepta el bien, toma en cuenta mis palabras que son las que nacen de mi corazón, y espero, Señor, que en tu gracia, en tu misericordia, yo pueda hallar el perdón. Hablamos de lo grande y misericordioso que es nuestro Señor. En Oseas capítulo 14 está esta invitación, una invitación que también Dios nos está haciendo extensiva a todos nosotros en esta tarde. Y juntamente con esta invitación, Dios iba a prometer a Israel su restauración. En Oseas capítulo 14, del versículo 4 al 7, leemos con detenimiento que Dios traería restauración a Israel siempre y cuando éste se volviera a Él. Porque dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra.
serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Qué hermoso es el Señor, que pese a que su pueblo había fallado, que pese a que su pueblo había sufrido el juicio de Él, todavía está dando una segunda oportunidad de sanar, de restaurar, de florecer, de vivificar. Y esto sabemos que aún no ha tenido su cumplimiento total. Será cuando el Señor regrese, cuando Israel sea restaurado y esa oportunidad nuevamente se brinde. Todo esto se dio solo y se dará solo por el amor, compasión y fidelidad de nuestro Dios. El libro de Oseas termina con una esperanza viva, una esperanza grande de una restauración futura para Israel. Y con esa esperanza Dios quería ver el arrepentimiento de su pueblo, para que Él procediera entonces a perdonar. El amor del pacto y su misericordia, queridos hermanos, son más poderosos que el pecado de Israel. Y aunque Dios trajo su justicia sobre la maldad humana, su propósito final era sanar y salvar a su pueblo. Qué interesante este libro de Oseas. Ciertamente Dios nos ama tanto que a pesar de que estamos caídos o cuando estemos caídos, Él nos llama al arrepentimiento. ¿Sabes? Aún estamos a tiempo para arrepentirnos si no nos hemos puesto a cuentas con Dios. O si tal vez en esta semana o en este día, ya que hemos llegado esta tarde, tú te acuerdas que le fallaste al Señor, hay oportunidad en el Señor para arrepentirnos. Es hermoso ver que no tan solamente Oseas, sino también el profeta Isaías, allá en el capítulo 1, versículo 18, dice: venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También en el capítulo 55, versículo 7, el profeta, Dios a través del profeta Isaías dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí está la invitación. Pero a veces, ¿por qué no queremos volver a Dios? A veces es nuestro orgullo, nuestra soberbia la que nos impide, o tal vez el haber metido capricho en el pecado y en el mal proceder y no querer abandonar ese mal camino, lo que nos hace no hacernos acreedor a esa invitación que Dios está dando. El arrepentimiento, quiero decirte que es más que una confesión. El arrepentimiento va mucho más allá que lamentar o sentirse culpable. El arrepentimiento es un hecho de la voluntad, es estar dispuesto a dar la espalda al pecado. Proverbios 28:13, que muchos se saben de memoria, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El arrepentimiento involucra, queridos, un cambio del corazón y de manera de vivir, un cambio de pensamiento, abandonar el pecado, apartarnos de la maldad. El verdadero arrepentimiento es dejar de amar el pecado y abandonar el mal proceder de raíz y volverse a Dios en busca del perdón. Muchas veces nos autoengañamos cuando decimos que estamos arrepentidos. Sin embargo, seguimos haciendo lo mismo. Seguimos fallando, seguimos acariciando la maldad. Y así no puede haber un verdadero arrepentimiento. En el Salmo 57, donde David expresa de su corazón, guiado por el Señor, el arrepentimiento que tiene delante de él, leemos en el versículo 17 lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabes? Dios quiere tu corazón, un corazón arrepentido, con una actitud quebrantada. Y cuando nuestro corazón está contrito, está humillado delante de Dios, y cuando nosotros reconocemos sinceramente lo que hemos hecho mal, porque déjame decirte que todos hemos hecho mal. Sí, aunque tú tengas un puesto, un cargo en la iglesia, aunque tú tengas un ministerio o seas líder de algún grupo, o seas simplemente un maestro, te vas a dar cuenta que muchas veces hemos sido soberbios y lo que llamamos arrepentimiento solamente ha sido una reprimenda de nuestra conciencia. Quiero decirte que Dios está con los brazos abiertos,
hoy en este día para que tú y yo vayamos a Él y le pidamos perdón. Hay tantas cosas en las que hemos hecho mal o que hemos hecho de manera equivocada, pero Dios es fiel y Dios está dispuesto a perdonarnos. Hay una nota de conclusión con la cual termina el capítulo 14 y el libro de Oseas, que es el versículo 9, donde dice así: ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quiénes son los sabios y prudentes? Creo que a lo largo de este libro Dios nos ha dicho que aquel prudente, aquel sabio es aquel que ha sabido, valga la redundancia, escuchar la voz de Dios y cambiar su corazón. El texto de Oseas hace una distinción entre los justos y los rebeldes, aquellos que deciden seguir los caminos rectos de Dios, a diferencia de aquellos que se apartan de la senda. La pregunta que hace Oseas es: ¿quiénes son los sabios y prudentes que pueden entender estos caminos? La respuesta es que los que deciden seguir a Dios y obedecer sus mandatos son esos hombres sabios y prudentes. En Oseas, Dios ha mostrado su amor, su fidelidad para su pueblo. Sin embargo, su pueblo fue en pos de dioses falsos. Pero la lección más grande que encontramos es esa: que si tú has entendido el mensaje de este libro de Oseas, necesitas estar continuamente bien con el Señor, estar a cuentas con Él. Si tú consideras en algo la sabiduría y la prudencia, es precisamente en saberse arrepentir y abandonar el mal camino. Dios sigue esperando que usted se arrepienta y que corra a sus brazos. Dios es ese Padre amoroso que está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras faltas. Vayamos a Él con humildad y con sinceridad en el Señor. Hay un lugar donde no escondo ni mis sombras ni mi dolor, donde mi alma se desarma y solo tú ves lo que soy. No necesito palabras, tú me escuchas sin hablar. Donde solo tú me ves, ahí encuentro libertad. No hay juicio ni paredes, solo gracia y verdad. Tú me miras con amor y me invitas a descansar. Donde solo tú me ves, quiero siempre regresar. A veces finjo estar bien, pero tú sabes la verdad. Tú conoces cada herida y aún así no te vas. No necesito disfraz, tú me tomas tal cual. Donde solo tú me ves, ahí encuentro libertad. No hay juicio ni paredes, solo gracia y verdad. Tú me miras con amor y me invitas a descansar. Donde solo tú me ves, quiero siempre regresar. Ahí caigo rendido
donde solo tú me ves, ahí encuentro libertad. No hay juicio ni paredes, solo gracia y verdad. Tú me miras con amor y me invitas a descansar. Donde solo tú me ves, quiero siempre regresar. Quiero terminar este precioso momento de meditación donde Dios nos ha llevado a la reflexión para arrepentimiento, clamando a nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a la conclusión de este libro de Oseas. Acompáñame. Mi buen Dios y Padre Celestial, tú que conoces nuestro corazón y nuestra mente y a quien no podemos engañar, te damos gracias porque nos has permitido entender un poco este libro de Oseas. Gracias porque podemos concluir con esta invitación que tú sigues teniendo aún en este tiempo, de que nos volvamos a ti, de que vayamos a ti en humildad y en arrepentimiento para que tú hagas el propósito que tienes en nuestra vida. Gracias, Señor, por esta serie de lecciones que tú nos has dado en el libro de Oseas, donde vemos la característica principal o uno de los atributos esenciales tuyos, que es el amor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, que pasen una buena tarde. Me despido de ustedes y les mando un abrazo. Bendiciones.